Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Mi nombre es Rosa Bexania Chirinos Madrid y en esta oportunidad quiero conversar un poco sobre lo que es la posesión. La posesión es el hecho de tener y ejercer control sobre un bien, ya sea mueble como un coche o una computadora, o un inmueble como una casa o un terreno. Es una relación de hechos entre una persona y un objeto que implica el ejercicio de derechos sobre ese bien. En cuanto a los componentes de la posesión, tenemos dos. En primer lugar, el elemento material, que viene siendo el corpus. Es la tendencia física del bien. Por ejemplo, tener las llaves de una casa y estar viviendo en ella. Y elemento psicológico, que en este es el animus, es la intención de poseer el bien como si fuese propio. Esto significa que la persona actúa con la voluntad de ejercer derechos sobre el bien. La posesión puede clasificarse en varios tipos, dependiendo de su naturaleza y los derechos asociados a ella. En primer lugar, tenemos la posesión natural, que es la tenencia material de un bien, y desde donde el poseedor tiene el control físico sobre el mismo. Ejemplo, una persona que vive en una casa y la ocupe de manera continua y efectiva. En segundo lugar, tenemos la posesión legal. Esta se refiere a la posesión que se ejerce con base en un título o derecho. Pueden ser legítimas o ilegítimas. Cuando es legítima, el poseedor tiene un título válido que le otorga derechos sobre el bien. En el caso de ilegítica, el poseedor carece de un título o es nulo, pero aún así ejerce la posesión. Por otra parte, tenemos la posesión buena, que es aquella que se ejerce sobre un bien con un título que, aunque puede ser nulo o anulado, otorga al poseedor una apariencia de derecho. Un ejemplo sería una persona que compra una propiedad a alguien que aparentemente puede ser el propietario y actúa de buena fe. En cuanto lugar, tenemos la posesión mala, que esta ocurre cuando el poseedor no tiene ningún título que le otorgue derechos sobre el bien, o su título es evidentemente nulo. Un ejemplo sería alguien que ocupe un inmueble sin ningún tipo de autorización o justificación legal. En quinto lugar, tenemos la posesión continua, que se refiere a la posesión ejercida de manera ininterrumpida en un periodo determinado. Es fundamental para la prescripción adquisitiva. Un ejemplo sería una persona que viva en un terreno durante más de 10 años sin interrupción. También está la posesión interrumpida cuando hay un tipo de interrupción en el ejercicio de la posesión, ya sea por desalojo, por litigio o por otra circunstancia. Un ejemplo, si una persona es desalojada temporalmente de su propiedad, pero planea volver a ocuparla. Cabe destacar que cada tipo de posesión tiene implicaciones legales diferentes y puede afectar los derechos del poseedor en relación con el bien en cuestión. La clasificación ayuda a entender cómo se pueden proteger estos derechos y qué acciones legales corresponden en cada caso. En cuanto a los efectos de la posesión, esta tiene efectos legales importantes. En primer lugar, tenemos la protección jurídica. El poseedor puede defender su posesión frente a terceros mediante acciones legales. Y también está la adquisición de derechos, que es a través del tiempo y bajo ciertas circunstancias. La posesión puede dar lugar a la adquisición legal del bien mediante la prescripción adquisitiva. En cuanto a la adquisición de la posesión en Venezuela, se puede dar por varias razones. En primer lugar, por ocupación, que es una forma de adquirir la posesión al tomar el control físico de un bien que no tiene dueño. También está por tradición, que en el derecho venezolano la tradición es el medio más común para transferir la posesión de un bien. Esto puede hacerse a través de actos formales, como un contrato de compraventa, o un informal, como entregar las llaves de una propiedad.
La tradición implica tanto el corpus, que es el control físico, como el animus, que es la intención de poseer. También tenemos la usucapión, que es un modo importante en Venezuela para adquirir la propiedad o la posesión a través del uso continuo y pacífico durante un tiempo determinado por la ley. Según el Código Civil se establece pasos específicos para usufructuar bienes muebles e inmuebles. Por otra parte, tenemos la donación, que es cuando alguien regala un bien a otra persona, que se produce una transferencia de posesión. En este caso es importante que la donación cumpla con los requisitos legales establecidos para que sea válida. Por herencia también. También se puede dar la posesión, ya sea por testamento o por sucesión intestada en este caso. Por arrendamiento, a través de un contrato de arrendamiento, una persona puede adquirir la posesión temporal de un bien, como una vivienda o un local comercial, aunque no se vaya a adquirir la propiedad si se tiene un control sobre el bien durante ese tiempo determinado de arrendamiento. Ahora, ¿cómo se pierde la posesión? Se pierde de dos maneras. A través de los dos componentes fundamentales que la constituyen, que es el corpus y el ánimo. La pérdida de la posesión por el corpus puede ocurrir de la siguiente manera. Desalojo físico, cuando alguien es sacado físicamente del lugar donde reside o tiene el bien. Por destrucción del bien, si el bien que se poseía se destruye o se vuelve inaccesible a un desastre natural. Por transferencia física, si es poseedor, entrega físicamente el bien a otra persona, como cuando tú vendes un coche y le das la llave del auto al nuevo dueño. Por inmovilización del bien, en algunos casos, si un bien está bloqueado de tal manera que no puedes acceder a él, como una propiedad embargada. Y la pérdida de la posesión por animus, esta puede suceder de la siguiente manera: por renuncia voluntaria, si decides explícitamente no querer seguir poseyendo un bien, incluso si todavía tienes control físico sobre él. Por desinterés, si dejas de cuidar o usar un bien durante un periodo prolongado y demuestras una falta de interés en mantener como tuyo. Y tercer lugar, por posesión implícita. En algunos casos, si comienzas a permitir que otras personas usen el bien sin restricciones ni condiciones, podrías estar indicando que ya no deseas tener el control sobre él, aunque físicamente aún así lo poseas. Ya para finalizar, la posesión en Venezuela es un concepto clave en el derecho civil, que protege los derechos de quienes ejercen el control sobre bienes materiales e inmateriales. Su regulación permite tanto defender dicha posesión como adquirir derechos sobre los bienes a través del tiempo y de las circunstancias adecuadas. Esto es todo por ahora.